El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen enseguida, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento por el sur, dice, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al juez, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última moneda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mundo de hoy es un mundo que, tal vez impulsado por las redes, reclama cada día muchísimo más respeto por las diferencias, reclama muchísimo más respeto por la libertad de opinión, reclama muchísimo más respeto por la identidad, reclama muchísimo más respeto por la individualidad. Somos el mundo que reclama el respeto por el derecho ajeno. Somos un mundo que permanentemente lucha por aprender a respetar cualquier diferencia que exista. Todos los días se levanta uno y siempre aparece a través de las redes sociales gente que se le ocurrió hacer algo, se le ocurrió decir algo, alguien lo grabó, inmediatamente lo viralizan y las redes se encargan de darle palo. En México, a un profesor en una clase virtual, a uno de sus estudiantes con síndrome de Asperger lo llamó burro, y eso le ha costado a este señor lo inimaginable. Le tocó salir a disculparse. Les contaba, creo que fue ayer, un chico en Villavicencio, un niño de 9, 10 años, que jugando con su perro se le ocurrió colgarlo desde la puerta de su casa, estando allí su mamá presente, y eso le ha costado a esa familia toda la censura social posible. Unos soldados, de esos cantos que los soldados se les ocurre cantar cuando van trotando, cuando están en su entrenamiento, están siendo viralizados en este momento porque uno de sus cantos son cantos que van contra la mujer y les están dando palo al ejército. Algún soldado de los nuestros que está en el Chocó se le ocurrió hablar mal del presidente diciendo que los puso a trasnochar simplemente para estar 10 minutos ahí en el malecón de Quintó, y al ejército le ha tocado salir a disculparse por las cosas que el soldado dijo, y así cada cosa. La señora que le gritó a unos indígenas de la Miga en Bogotá, ignorantes, brutos, regrésense para su tierra, no los queremos aquí. La fotografía de esa señora anda rodando por todas las redes sociales y la censura social no se ha hecho esperar. Antes se decía, por allá en la época medieval, cuando empezó a aparecer la sífilis, había un dicho que tenían los europeos y era: si no le temes a Dios, témele a la sífilis. Ahora el dicho lo podríamos cambiar: si no le temes a Dios, témele al lente de un celular que te está grabando. Donde menos piensa uno, hay gente que lo está uno grabando, en las cosas que uno dice y en las cosas que uno hace. Dentro de la casa existe gente que graba y que después viraliza. Y entonces, en medio de todo eso, cada quien quiere que se le respete, pero el problema no está en el respeto, sino en la violencia con la que muchas veces nosotros
o muchas personas reclamando el respeto a sí mismo, son violentos con otros. Eso es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Hoy no se puede hablar en contra de la ideología de género porque inmediatamente lo declaran a uno intolerante. Hoy que no se le ocurra a nadie quemar en público una bandera del arco iris porque eso lo declaran intolerante. Es más, puede ir a la cárcel. Pero estos mismos que reclaman sus derechos les parece que es muy fácil incendiar un templo, porque eso es libertad de expresión, y ellos están simplemente manifestando allí su opinión y la expresión de su corazón. Esas son las contradicciones que no entiende uno en un discurso que le falta muchísima coherencia. Porque hasta dónde realmente todos los que reclamamos el respeto a las diferencias somos realmente respetuosos. Yo creo que uno de los grandes problemas radica en el hecho de que nosotros, con nuestra opinión, creemos que podemos llegar a descabezar a todo mundo. Sí, es que hay que respetar las diferencias, pero parece que la única diferencia respetable sea la mía, la de los demás no. Es decir, usted aprende a respetarme a mí, yo no tengo que respetarlo a usted, pero eso sí, respéteme, porque si no, lo llevo ante los tribunales. Y entonces lograr tener una sociedad, una familia cohesionada en principios de libertad, en principios de respeto, así es muy difícil, es muy complicado. Porque pensemos en el núcleo más pequeño en el que nosotros podemos estar, que es en el núcleo de nuestra familia, donde cada uno es distinto. El marido es distinto a la mujer es distinta a los hijos, cada hermano es distinto entre ellos, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su estilo. Y entonces uno muchas veces cree que la diferencia de la otra persona, que las diferencias son una amenaza para la supervivencia. Hay gente blanca que considera que los negros son una amenaza para su supervivencia. Hay negros que consideran que los indígenas son una amenaza para su supervivencia. Los indígenas consideran que los colonos son una amenaza para su supervivencia. Hoy la gente, la sociedad ve a la policía como una amenaza para la sociedad. La policía ve a los habitantes de un barrio como una amenaza para su seguridad. Es decir, hoy todo el mundo ve a todo el mundo como una amenaza. Y no hemos aprendido la riqueza que tiene el poder contar con diferencias, el ser distintos. La gama de colores en el tono de la piel, desde los más blancos albinos, hasta los más negros, pasando por todos los tonos, de blanco a negro. Pero hay gente que eso no lo entiende. Y entonces uno se pregunta como creyente, y allí va mi reflexión, en medio de todas estas diferencias que nosotros no sabemos aceptar, en donde supuestamente reclamamos respeto, pero no sabemos respetar, ¿cómo logramos nosotros mantener la unidad en el vínculo? ¿De dónde tenemos nosotros que echar mano para que entendamos que hay cosas que nos tienen que unir, pero que no sea el fútbol? Es que parece que a nuestro país lo único que lo uniera, el único día como que uno dice, vamos a aprender a querernos, es como el día que juega Colombia. Miren, no hay nada tan efímero y tan superficial, porque eso es pura superficialidad, pretender que un partido de fútbol nos va a unir donde hay diferencias tan sustanciales entre los unos y los otros. Tenemos que buscar algo mucho más sólido que eso, porque el partido es hoy y ya. Y si gana o pierde, pues ahí estuvimos un rato juntos. Pero cuando el partido pasa, ya
volvemos a como éramos antes. Necesitamos buscar algo que realmente mantenga entre nosotros el vínculo de la unidad. Y eso es lo que ustedes necesitan aprender a encontrar en su casa. En medio de la diferencia de temperamento de cada hermano, miren, y eso es una tarea que los papás tienen que aprender a descubrir. ¿Cómo logramos nosotros mantener el vínculo de nuestra familia en medio de las diferencias que tengamos? ¿Saben por qué necesitan encontrar ese vínculo de unidad permanente? Porque si ustedes no lo hacen, sus hijos van a ser rivales entre ellos. Y sus hijos se van a odiar. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que no es la única, pero una de las causas del odio entre hermanos es la preferencia soterrada, oculta, pero que los pelados no son bobos y los pelados se la pillan, que a veces los papás tienen por uno de los hermanos en favor del otro? Este ejercicio yo lo he hecho muchas veces, donde somos más de un hermano y uno pregunta, ¿usted alguna vez sintió que su papá o su mamá tuvo preferencia? Todos levantamos la mano. Todos alguna vez hemos sentido que los papás han tenido preferencia. Ese sentimiento de que un hermano es preferido por otro crea sentimientos de muerte y de rivalidad. Ustedes han visto en estos últimos días un video de unas niñas que están celebrando un cumpleaños, creo que es en Brasil, porque se oye hablar en portugués, donde una de ellas de 3 años va a apagar la vela y la hermanita como de 5 se la apaga antes y esta la coge y la mechonea. ¿Saben ustedes realmente qué fue lo que pasó allí? El sentimiento de celos que tenía la niña más grandecita, ver cómo le estaban festejando a la otra algo que no le estaban festejando a ella, y que su hermanita más chiquitica era el centro de atención. Esa era la rabia, porque el video no lo muestran completo, el video lo cortan, lo editaron, pero los que alcanzamos a ver, yo pude ver el video completo. ¿Qué pasa después cuando vuelven a encender la vela? Y esta niña, cómo muestra su cara de disgusto y de celos después de haberse reído y burlado de su hermanita, de ver cómo sigue la fiesta frente a ella. Cosas de esas son las que uno tiene que aprender a evitar en la casa, para que al final los hermanos no terminen odiándose entre sí. Y eso es lo que hay. Esa es la tarea titánica que hay que hacer como papá, de cómo lograr que haya un vínculo en nuestro hogar que nos permita a nosotros amarnos por encima de nuestras diferencias. Y eso no es sencillo hacerlo, pero es necesario hacerlo. Y vale la pena que ustedes esa tarea la hagan, y que no sea simplemente el apellido suyo lo que sostenga el vínculo de su familia. Y cuando pongo el ejemplo del apellido, yo me acuerdo en este momento de Jorge Barón. Jorge Barón tuvo 3 hijos varones. Le puso uno Jorge Barón 1, Jorge Barón 2, Jorge Barón 3. Los 3 hijos de Jorge Barón se llaman Jorge, porque él quería que su apellido permaneciera como una empresa de televisión. Y a veces uno cree que se trata de mantener el vínculo a través de cosas de esas. Se necesitan vínculos mucho más poderosos que esos, mucho más fuertes que eso. ¿De dónde va a echar usted mano en su hogar para lograr realmente que sus hijos aprendan a quererse? Usted tiene que pensar muy bien eso. Porque cuando ellos pelean, usted dice, pero es que yo les he enseñado para que ustedes tienen que aprender a quererse, a respetarse, a ayudarse. Sí, pero eso se lo está diciendo. No basta con que se lo diga. Necesita tener algo que solidifique ese vínculo, que independientemente de que los hermanos algún día se disgusten, peleen entre ellos, sean capaces de amarse y sean capaces de respetarse y de tender la mano el uno por el otro. San Pablo, en la carta a los Efesios, dice hoy: les ruego que caminen como pide la vocación a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo a su vocación. Es decir, no es caminar de cualquier forma, no es vivir la vida de cualquier forma,
Y entonces dice el apóstol Pablo: esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Y dice: un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios, Padre de todos. Y Pablo menciona ¿qué hay entre nosotros que sea uno? Pablo dice: ¿de dónde sale la unidad de la iglesia? Dice: un solo Espíritu es el que anima a nuestra iglesia, un solo Señor, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios que es Padre de todos. En lo demás somos distintos. Y no hay que igualar a nadie en nada. Somos distintos en muchas cosas. No todo mundo puede ser cura, porque si hubiera cura no hubiera familias. No todo el mundo es casado, no todo el mundo es soltero, no todo el mundo es médico, no todo el mundo es abogado, no todo el mundo es arquitecto. Todas esas cosas producen riqueza. Pero hay gente que es buena para echar machete a todo y derribar cualquier diferencia. Busquemos qué nos une. Ustedes se han dado cuenta que hoy hasta Dios, el nombre de Dios se ha utilizado como una excusa para la división. Claro, porque cuando una familia se ha levantado todos sus miembros como católicos y algún día uno de ellos se convierte, qué sé yo, en testigo de Jehová o en pentecostal, ustedes se han dado cuenta, la familia donde aparece un testigo de Jehová, cómo se parte inmediatamente. Porque se vuelven intolerantes, que aquí no vas a armar pesebre, que no, que eso es idolatría, que aquí no vas a tener imagen de ninguno, que no sé qué. Oye, pero, y entonces pues, ¿dónde está la capacidad para aprender a respetar a aquellos con los que tú convives? Tenemos que buscar qué nos une. Yo se los voy a compartir a ustedes y los que me están escuchando también a través de la red. ¿Saben ustedes qué es peligroso para la convivencia? Cuando un hombre y una mujer se casan teniendo ambos una fe distinta. Cuando ella es católico y él es protestante. No, que el amor, a mí siempre me salen con ese cuentecito. No, que el amor, que no sé qué. Y la gente, todo es el amor. Cuando llega el momento de la convivencia y de la adoración a Dios, ahí se ve los fracturados que están. Tenemos que buscar qué nos une. Y si hay cosas que nos diferencien, tenemos que encontrar la capacidad para ser muy respetuosos del otro y no pretender echarle machete, volarle la cabeza, sencillamente porque no piensa como nosotros, no actúa como nosotros, no cree en Dios como nosotros. Pablo lo dice: un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu, un solo cuerpo, uno solo. Toda división es acción del maligno. Donde hay división no habita el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra dada en este día. Presentamos el pan y el vino.